algo en lo que se enfoca mucho, Sergio, hasta donde he visto, es que es al hecho de cuidar la salud, que los hombres no son tan proclives a cuidar de su salud, a tener eso en el foco de su atención. Y esa es una de las cosas en las que se centra también, en la que orienta más su atención en buscar que la gente, que nos demos cuenta cuáles son aquellas enfermedades a las que son más sensibles o que estadísticamente son más vulnerables o tienen una mayor proclividad a desarrollar. Es parte de eso, Sergio. Y yo lo escribiría también en el contexto en donde también las nuevas generaciones, particularmente los llamados X para acá, de las décadas de los 60 para acá, también se han estado planteando sobre qué es esto de la masculinidad, ¿no? Cómo se representa mental, de manera individual en nuestra mentalidad personalmente hablando, o también grupal, familiarmente y social y culturalmente la idea de lo que es la masculinidad. Y creo que en ese sentido es bien interesante ver que se está dando todo un proceso de toda una evolución en donde ya los propios hombres están cuestionando su papel y ya se está generando un reconocimiento de aspectos que no son tan adecuados para construir entornos de armonía y de desarrollo, pero otros que también vale la pena reconocer como aspectos de inequidad que les afectan. Por ejemplo, me llama la atención que por eso son hombres quienes constituyen el 80% de la población en condición de calle, por ejemplo. O también que son 8 de cada 10 suicidios que se ejecutan son realizados por hombres. Y también es ampliamente mayoritaria, aunque tiende a crecer mucho la población femenina, pero es ampliamente mayoritaria la población masculina en condiciones de pérdida de libertad, en reclusión. Entonces, como que son situaciones que también nos hablan de cuestiones que vale la pena evaluar y considerar para generar entornos de equidad, Sergio. Esa es la idea de plantear el día del hombre, ¿no? Ver que la idea de ser hombre también ha ido evolucionando y hay aspectos muy particulares que se plantean de este replanteamiento, y es, por ejemplo, el hecho de tratar de visibilizar aquellas conductas que están más proclives a la violencia, al dominio, a la idea de la hegemonía de alguno de los géneros, ¿no? Que haya un mayor sentido de balance. Que haya también un reconocimiento a los aspectos, a la capacidad expresiva de los aspectos emocionales, porque también eso de que culturalmente se diga que los hombres no deben de ser fríos, deben ser racionales, deben de ser no expresivos en sus emociones, pues también son cuestiones que no suman a la convivencia ni de pareja, ni de familia, ni en la sociedad, ¿no? Y pues que haya también este sentido de participación, de corresponsabilidad en el desarrollo de los aspectos tanto domésticos como laborales, porque en ambos casos se construye el crecimiento de las personas, Sergio. Esa es la idea, y la idea es, bueno, a partir de esta evolución que se está dando, pues que cada quien también pensemos cómo se retrata en nuestra mente esa idea de la masculinidad, qué es lo que como hombres se está planteando que implica ejercer esa masculinidad en los tiempos actuales, y también como mujeres, qué es lo que se está esperando y qué se está promoviendo de los hombres, porque también es amplio y conocido que todo el tema del machismo en todas sus expresiones, pues es ampliamente promovido por las propias mujeres que crían a los hijos o se crían a los hijos en buena medida con esas conductas, Sergio. ¿Cómo la ves? Esa fue la propuesta, por eso se las quise plantear. Y ahora sí es momento, mi querida Alicia, de que vayamos al tema que intitula también la emisión de hoy. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de masculinamente, ¿qué es ser hombre en los tiempos actuales? Esto, pues porque sabemos que ayer, 19 de noviembre, fue el Día del Hombre. El lunes se desarrolló también una marcha
en pro del hombre en la Ciudad de México, y mucha gente se reía o se ríe de pues esta conmemoración, celebración, como usted quiera decirle, que probablemente tenga unos orígenes distintos al 8M, por supuesto, pero que creo que también es válido en este contexto que estamos viviendo hoy día, Alicia, de reconocer el valor, ¿no?, de las personas, el valor de las comunidades, el valor de las minorías, el valor de formas distintas de pensar, que se pueda conceder también cuál es el valor del hombre en la sociedad. Claro, Sergio, incluso esa es la idea hasta donde lo documenté para hacer este comentario, porque se le atribuye a un director de un centro de estudios masculinos de la Universidad de Missouri en Kansas como iniciativa en el año 92, pero pues todo un proceso de lobbying y de gestión para que se hiciera reconocido en el año 99, o sea, realmente es algo reciente, y bueno, que cuenta con quienes lo apoyan y quienes lo promueven, y es la idea, ¿no?, de reconocer también lo que se aporta desde la construcción del género masculino al desarrollo social, a todo lo que implica el cuidado del medio ambiente, la familia, todo lo que implica las políticas públicas, todo lo que implica el desarrollo social en nuestros entornos. Y también algo en lo que se enfoca mucho, Sergio, hasta donde he visto, es al hecho de cuidar la salud, que los hombres no son tan proclives a cuidar de su salud, a tener eso en el foco de su atención. Y esa es una de las cosas en las que se centra también, en la que orienta más su atención en buscar que la gente, que nos demos cuenta cuáles son aquellas enfermedades a las que son más sensibles o que estadísticamente son más vulnerables o tienen una mayor proclividad a desarrollar. Es parte de eso, Sergio. Y yo lo escribiría también en el contexto en donde también las nuevas generaciones, particularmente los llamados X para acá, de las décadas de los 60 para acá, también se han estado planteando sobre qué es esto de la masculinidad, ¿no? Cómo se representa mental, de manera individual en nuestra mentalidad, personalmente hablando, o también grupal, familiarmente y social y culturalmente, la idea de lo que es la masculinidad. Y creo que en ese sentido es bien interesante ver que se está dando todo un proceso de toda una evolución en donde ya los propios hombres están cuestionando su papel y ya se está generando un reconocimiento de aspectos que no son tan adecuados para construir entornos de armonía y de desarrollo, pero otros que también vale la pena reconocer como aspectos de inequidad que les afectan. Por ejemplo, me llama la atención que por eso son hombres quienes constituyen el 80% de la población en condición de calle, por ejemplo, o también que son 8 de cada 10 suicidios que se ejecutan son realizados por hombres, y también es ampliamente mayoritaria, aunque tiende a crecer mucho la población femenina, pero es ampliamente mayoritaria la población masculina en condiciones de pérdida de libertad, en reclusión. Entonces, como que son situaciones que también nos hablan de cuestiones que vale la pena evaluar y considerar para generar entornos de equidad, Sergio. Esa es la idea de plantear el Día del Hombre, ¿no? Ver que la idea de ser hombre también ha ido evolucionando, y hay aspectos muy particulares que se plantean de este replanteamiento, y es, por ejemplo, el hecho de tratar de visibilizar aquellas conductas que están más proclives a la violencia, al dominio, a la idea de la hegemonía de alguno de los géneros, ¿no? Que haya un mayor sentido de balance. Que haya también un reconocimiento a los aspectos, a la capacidad expresiva de los aspectos emocionales, porque también eso de que culturalmente se diga que los hombres no deben de ser fríos, deben ser racionales, deben de ser
no expresivos en sus emociones, pues también son cuestiones que no suman a la convivencia ni de pareja, ni de familia, ni en la sociedad, ¿no? Y pues que haya también este sentido de participación, de corresponsabilidad en el desarrollo de los aspectos tanto domésticos como laborales, porque en ambos casos se construye el crecimiento de las personas, Sergio. Esa es la idea, y la idea es, bueno, a partir de esta evolución que se está dando, pues que cada quien también pensemos cómo se retrata en nuestra mente esa idea de la masculinidad, qué es lo que como hombres se está planteando que implica ejercer esa masculinidad en los tiempos actuales, y también como mujeres, qué es lo que se está esperando y qué se está promoviendo de los hombres, porque también es amplio y conocido que todo el tema del machismo en todas sus expresiones, pues es ampliamente promovido por las propias mujeres que crían a los hijos, o se crían a los hijos en buena medida con esas conductas, Sergio. ¿Cómo la ves? Esa fue la propuesta, por eso se las quise plantear. Sí, y fíjate que añadiendo un poquito esto que platicas, sí veo un concepto, pues distorsionado de lo que ciertas mujeres ven, ¿no? Acerca del hombre, y llama pues la atención, ¿no? De cierta manera que quizá hoy el ser hombre para muchas mujeres está infravalorado, ¿no? O sea, como pues no necesito al hombre, pues sí, puede ser que no lo necesites, ¿no? Puede ser que a lo mejor eres autosuficiente, eso no quiere decir que no tenga un valor, ¿no? Y fíjate, aprovechando, si te parece bien, te robo 30 segundos, vemos este video que me parece bien interesante. Para la puerta de su casa y solo le pide una vida, ¿entregaría la de usted o la de su esposo? La de mi esposo. La de mi esposo. Esposo. No, la de mi esposo. Ay, ¿por qué la de tu esposo? Pues ya vivió. Yo voy a seguir viviendo, no. ¿Cuál entrega, la de usted o la de su esposo? La de mi esposo. ¿Qué pregunta es esa? Si la muerte llega a su puerta y pide una sola vida, ¿la de usted o la de su esposo? ¿Cuál usted entregaría? La de mi esposo. ¿Cuál usted entrega, la de usted o la de su esposo? La de mi esposo. ¿Cuál entregaría? Por supuesto la de mi esposo. La del marido mío. La de mi esposo. ¿O la de su esposa? ¿Cuál usted entrega? No, me voy yo. ¿Usted no? Me voy yo, claro. Como todo un caballero. Todo un caballero. ¿La de usted o la de su esposa? La mía, por supuesto. ¿La de usted o la de su esposa? La mía. La muerte es la que mata. Y así se va, ¿no? El video, y ya no encontré el otro que quería compartirles, pero hablaba, ¿qué pasaría si no existieran los hombres? Que mañana se acabaran los hombres, y la gran mayoría decía alivio, ¿no? De cierto perfil de mujeres, y me lleva a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que hoy se tiene acerca del hombre, ¿no? Del género, ¿no? O sea, y creo que si hoy tú le preguntas a un hombre, ¿qué pasaría si desaparecieran las mujeres? No será el consenso quien diga un alivio o cosas así, ¿no? O sea, vimos con este pequeño ejercicio que fue en varios países, porque no sé si vieron que incluso los acentos eran de distintos países haciendo la misma pregunta. Me llama la atención, ¿no? O sea, no digo que todas las mujeres, pero empieza a haber una corriente, Alicia, que sí ya tiene una percepción, pues creo que distorsionada de lo que es un hombre. Totalmente, Sergio, y una de las cuestiones que yo apoyo muchísimo, muchos aspectos del movimiento feminista, porque creo que es necesario generar un sentido de balance a cuestiones, así como decía de los números para las cuestiones masculinas, pues también en la parte de las mujeres tenemos una serie de inequidades tremendas, por ejemplo, como que las mujeres trabajan más horas, ¿no? Los hombres en promedio, déjame decir algunos datos, 52 las mujeres contra 48 los hombres, la parte de la propiedad de patrimonialmente hablando, ¿no? El 90% está en manos propiedad de los hombres, las mujeres también el manejo de créditos, el tema del analfabetismo es muchísimo mayor en las mujeres que en los hombres, la desnutrición, la escolarización, etcétera. O sea, creo que parte de replantearnos esta búsqueda de condiciones de equidad pasa por reconocer esas realidades, pero como que también se va muy al otro lado el plantear que los hombres sean que casi un producto innecesario o algo innecesario, primero, ni son productos ni son cosas,
Y yo creo que eso es producto de los excesos o de los radicalismos que no sirven. Yo digo que los radicalismos o las polaridades se tocan, ¿no? Acaban por ser igualmente destructivas, igualmente nocivas e igualmente atentatorias, pues, de los derechos de las personas y de la validación y de un sentido de dignidad e integridad. Yo no creo que sea plantear a los hombres, y creo que en ese sentido bueno, quienes tenemos hijos y esposo y valoramos mucho la presencia como mujeres, me refiero, creo que eso, bueno, no, es inaceptable, ¿no? Este discurso que minimiza y hace casi innecesaria la presencia masculina. Yo no creo que eso sea lo más sano, y creo que nos iremos dando cuenta poco a poco lo peligroso, porque si algo, a mi juicio, alimenta la violencia, precisamente también que nos afecta como mujeres, tiene que ver con ese discurso tan confrontador que ambas partes alimentan. Sergio, ¿cómo la ves? Sí, y yo añadiría esto, que también hay un tema de resentimiento, ¿no? También de ciertos grupos radicales, ¿no? O sea, que llevan a esta parte. Fíjate que no encontré el video, pero hay un video de una feminista muy conocida en España, que dice, que asegura categóricamente que todos los hombres potencialmente son violentos, ¿no? Así lo menciona ella, y el entrevistador le dice, ¿incluyendo a tu hijo? Y dice, sí. O sea, por querer quedar bien, digamos, con ser congruente con el mensaje, también su hijo era potencialmente violador. Y dice, entonces, ¿cómo lo estás educando para que potencialmente siga siendo un posible agresor, ¿no? Y entonces es donde dices, no, hay algo, ¿no? Que está descompuesto en ese discurso, y que no nos va a llevar a algo bueno, sino que va a seguir manteniendo el tema de la confrontación, en vez de lograr, pues, un tema de entendimiento y empatía. Cuando tú misma dices, mi propio hijo es potencialmente, entonces me estás hablando que no tienes la capacidad de poderlo educar de otra manera, y que entonces estamos condenados porque el hombre tiene el gen, ¿no? El gen de la violencia, y no es así. Los números, claro, como hemos visto, y que estabas mencionando, sí son porque el hombre tiene ciertas condiciones. La propiedad privada salió a razón, y el matrimonio se construye básicamente por el tema de la propiedad privada, ¿no? De tierras, mujeres, ¿no? Y perpetuar la familia, ¿no? La familia conocida. Pero eso también pasa para los hombres, porque también para los hombres importa generar un sentido de pertenencia, de propiedad, de identidad, etcétera. O sea, hay cosas en donde no necesariamente se limita al hecho de que sean las mujeres, ¿no? Y eso que dices, Sergio, también parece bien importante, que no podemos mirarnos desde un pretendido reduccionismo biológico genetista, en decir, donde ya tenemos el gen de la maldad en los hombres y de la bondad en las mujeres. Eso no es cierto. Somos ambos, hombres y mujeres, como género, somos constructos sociales, y en ese sentido perfectamente podemos replantear la manera en que nos estamos vinculando. Sí, en el pasado, por las necesidades de sobrevivencia y de adaptación a medios hostiles, como se ha dado históricamente hablando, se tuvo que haber una cierta división del trabajo. Bueno, ya estamos en tiempo de reconocer todo el avance que se tiene, que nos permite, que genera espacios de mayor colaboración, de mayor participación, y que en donde no tiene sentido que se queden afuera de lo que implica la crianza de los hijos, los hombres, ahora que se valora tanto la importancia de esos vínculos, o que se pretenda que las mujeres no tengan espacios de desarrollo, de toma de decisiones, o de espacios de ejercicio de poder. O sea, yo creo que ya precisamente el desarrollo social, cultural que hemos tenido está perfectamente en condiciones de generar ese tipo de balances, pero sí implicaría ciertamente la idea de replantearnos qué es ser hombres, por eso decir cómo nos representamos, y también cómo convivimos, y la idea del ser mujeres, Sergio, a mi juicio. Sí, y que no lo hagamos, pues, basado en la ignorancia, ¿no? En el odio, como decías, ¿no? En el coraje, en la revancha. Fíjate, hablando de este tema, a lo mejor de dominancia, que a veces se malinterpreta, dominancia, liderazgo, ¿no? O sea, conceptos que no necesariamente tienen que estar vinculados, pues ocurre en la naturaleza, ocurre, por ejemplo, en las parejas homoparentales. Siempre habrá alguien que es más guía que el otro, sea de mujer con mujer o hombre con hombre. Siempre hay, y lo vemos, Alicia, que siempre hay alguien que toma un rol de liderazgo. Y cuando se han hecho los estudios para detectar los niveles de testosterona,
siempre la persona que tiene este liderazgo, situación de dominancia, tiene más testosterona que el otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una cuestión natural y lo vemos en muchas especies. Lo vemos, por ejemplo, en las vacas marcadoras, que incluso se llaman, cuando hay un hato de vacas, ¿no? Un grupo de vacas importante, siempre hay una que empieza a generar más temas de testosterona y resulta ser que ella empieza a montar, por decirlo de alguna manera, a las otras vacas, no por una cuestión lésbica de vacas, es por una cuestión de dominancia y que incluso se utilizan, estas se llaman vacas marcadoras. Cuando una vaca comienza a hacer eso, empieza a sincronizar a las demás vacas para que entren en un ciclo estral y puedan tener una producción constante de leche, ¿no? Y no quiere decir que tengan gustos homoparentales ni nada. Cuando se evalúa los niveles de testosterona de estas vacas, te empiezas a dar cuenta que es más elevado. O sea, no es una cuestión simplemente que obedece a tu gen. Freud no se equivocaba cuando decía que todos éramos mujeres, ¿no? Potencialmente, el cerebro de un hombre y de una mujer es casi igual al momento de nacer, solamente cambia el grado de especialización con base en la información genética que tenemos para desarrollar nuestros ciclos hormonales. Pero si usted evalúa a una niña de 5 o 6 años, no hay gran diferencia, incluso físicamente, ¿no? No hay diferencia en los temas de comportamiento. Socialmente ya los llevamos a lo mejor por una conducta, ¿no? Que les lleva a tener ciertos comportamientos y cuando llega la adolescencia empieza el grado de especialización, pero el cerebro viene siendo prácticamente el mismo, solamente las gónadas y ciertas glándulas comienzan a cambiar estos niveles de especialización. Entonces no podríamos hablar que genéticamente tenemos esta parte violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Potencialmente ocurre en todos los casos, ¿no? Entonces, creo que sí también, pues es la falta de información que luego nos lleva a esta desinformación y que genera odio y ni siquiera encontramos, o al menos no veo yo, Alicia, propuestas que nos ayuden a mejorar la situación. Todo se lleva a una parte radical, ¿no? Todo se lleva a una situación radical, poco conciliadora, y no veo que eso nos lleve a un buen camino. Alicia, esa sería mi conclusión de hoy. ¡Ay, perdimos a Alicia! Ahí se nos chispó Alicia. Bueno, así que yo me voy a despedir agradeciendo el favor de su atención, esperando contar con la misma el día de mañana, invitándolos, por supuesto, a que no se desconecten de nuestra programación. Esto fue una emisión más del Café de las 10, aquí a través de su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos activando tus sentidos. Hasta mañana. Buenas tardes.